tardes, muchas gracias por venir. Yo hablaré 2 minutos para presentar a Catalina García Herreros, que será nuestra moderadora, la maestra de ceremonias de esta tarde. Ella es licenciada en física, es licenciada en filología, es filóloga, ¿no? Cambiaste los números por las palabras, así, no de todo. Pero además escribe también, una grandísima poeta, en mi opinión, de lo que pude ver. Hace mucho tiempo que no te veo como poeta, ¿no? Estás ahí escondiendo esos poemas que vas creando, pero esperemos que en breve te podamos presentar algo poético tuyo. Pero se dedicó al teatro también, o se dedica al teatro, primero como directora del teatro en teatro universitario y ahora como actriz. Hace poco la pudimos ver aquí también en Las Conchas, y dentro de unos días, día 4, ¿es día 4? Estará en el Juan de la Encina. Si la quieren ver en otra de sus facetas, ahí la pueden encontrar. Y ya te paso la palabra y todo. Muchas gracias, Catalina. A vosotros. Gracias, Joao. Siempre su generosidad, lo conocéis bien, es encantador. Es una persona muy sagitario, buenas noches a todos, bienvenidos. Para mí es un deliciosísimo placer, ¿se oye bien? Es un delicioso placer estar de nuevo aquí en la Biblioteca de Las Conchas, en esta noche tan iluminada por 2 personas que para mí han sido un descubrimiento verdaderamente primaveral, digámoslo así, por lo mucho que me han florecido por dentro. O sea, realmente encontrar a estas personas terminando el invierno ha sido una oportunidad para crecer, para aprender y para seguir dejando que las ramas del interés de mi pasión por la literatura sigan haciendo espacio por donde tiene que ir, que es todo lo que se pueda a lo ancho, ¿verdad? Que es todo lo que queremos todos los que estamos apasionados por descubrir nuevos autores, nuevos en nuestra vida. Yo quiero empezar planteando la estructura de lo que será esta noche, esta velada, que quiero que sea especial para todos nosotros. Quiero empezar con una idea antes de contaros la bibliografía de Amalia Iglesias y de Andrés Barba, antes de empezar a lanzar fechas y títulos de libros que quiero dejar que sigan cayendo como cerezas maduras a lo largo de la charla, quiero plantear la estructura de esta velada de la siguiente manera. Voy a partir de una idea que me pareció muy sugerente en una de las novelas de Andrés Barba, para presentaros a estos 2 autores y la obra de estos 2 autores. La idea es la siguiente. En 2014, Andrés Barba publicó una novela que se llama En presencia de un payaso. Allí el protagonista es un físico, de tal manera que me he sentido bastante identificada, bastante maniático él, bastante obsesionado. Una de sus obsesiones es definirse a sí mismo, saber quién es, hacer un enunciado sobre su vida en solo 300 palabras. Bueno, a mí esto me parece un reto interesante y como amante de la síntesis que soy, pues me he retado a mí misma tratando de definir la obra de estos 2 autores en 2 palabras. En 2 palabras la obra de Amalia Iglesias, en 2 palabras la obra de Andrés Barba, para que sea esto lo que llevéis a casa. 2 palabras. 2 palabras en cada uno de ellos, que son 2 semillas. La idea es que estas 2 palabras sean 2 semillas que caigan en vuestra recepción de lectores y os pase lo que os he dicho antes que me pasó a mí, que empecé a florecer y que las ramas empezaron a crecer, ¿vale? Entonces yo os voy a dar 2 semillas
paridas por Amalia Iglesias, 2 semillas paridas por Andrés Barba y de ahí en adelante que crezcamos todos, ¿vale? Las 2 semillas que definen la obra de Amalia Iglesias son Perséfone, figura que enlazo con Lázaro, y la segunda palabra es resurrección, transformación. ¿Por qué os digo esto? Porque Amalia Iglesias tiene una poética tejida toda en torno a los umbrales, a la manera en que algo cae en la tierra como una semilla, muere y renace. Renace como algo completamente nuevo. En ese sentido, Amalia Iglesias publicó en el año 1985, por favor corrígeme si la fecha se equivoca, ganadora del premio Adonais de poesía en 1985, publicó un libro llamado Un lugar para el fuego. Años después, en el año 2016, Amalia Iglesias, ganadora del premio Ciudad de Poesía, Ciudad de Salamanca de poesía, con el libro La sed del río, escribe estos versos: no describir el fuego, sino hacer que arda en el poema. Esta idea del fuego, de el lugar del fuego, la encuentro también en uno de sus libros en el que podemos encontrar este núcleo, la palabra Lázaro, la palabra resurrección. El libro fue publicado en 2005, se llama Lázaro se sacude las ortigas, y allí todo el libro está tejido en torno a la idea de alguien que se pierde, se oculta, se entierra, muere y vuelve de nuevo con regalos para darnos, para iluminarnos. Más tarde, otra vez en 2016, estoy haciendo así un salto, fijaos, estoy en 1985, 2016, 2005 y vuelvo a 2016. 2016 tiene Amalia otro libro de poemas que se llama Tótem Espantapájaros. En Tótem Espantapájaros, Amalia construye un libro maravilloso de caligramas, en donde lo que hace, caligramas son poemas cuya forma tiene, la forma contiene el contenido, o sea, la forma es un dibujo y ese dibujo expresa gráficamente lo que contienen las palabras del poema. Bueno, pues este libro de caligramas está todo diseñado para generar figuras humanas, ¿no? Son figuras humanas y dentro de estas formas de figuras humanas os lo puedo enseñar, que yo creo que es mejor enseñaroslo. ¿No tienes plumas ahí, Amalia? Gracias. En Tótem Espantapájaros, Amalia ha construido estos caligramas que son poemas y tienen la forma de, son figuras humanas, y el poema habla de los poemas que están aquí, todos hablan de personas que aparecen, hablan de la identidad, hablan de ese Lázaro que estaba oculto en el negro de la página y aparece gracias a la escritura, ¿vale? En torno a esta idea, entonces, Amalia nos habla de seres humanos, por ejemplo, que están ocultos, figuras antropomórficas que están ocultas dentro de las piedras, ¿sí? Habla de los tótem, habla de la página negra que queda iluminada por el trazo blanco, habla de la Perséfone que tiene que ocultarse para volver a nacer. Esas son las 2 semillas que quiero daros de Amalia Iglesias. Ahora voy, si me permites, Amalia, y luego vamos a construir en torno a esta idea, ¿de acuerdo?
Las dos semillas que quiero daros de Andrés Barba son las siguientes. Expansión y búsqueda. Expansión y búsqueda en muchos sentidos. Andrés Barba es un escritor sorprendentemente joven para la cantidad de libros publicados que tiene y sobre todo la cantidad de premios que tiene. Es un hombre expansivo en el sentido de la cantidad de novelas que ha publicado, porque he contado, y corrígeme si el número es equivocado, he contado 13 novelas, he contado 3 libros de cuentos, de relatos para niños y un libro de ensayos que se llama, bueno, luego hablamos del nombre del libro de ensayos, varias novelas premiadas. Entre estos premios está el premio Torre de Ballester, el premio Nord-Sud. Tienes también fuiste finalista del premio Herralde de novela en el año 2001 por La hermana de Katia, una novela que fue llevada al cine. Y esto del cine me permite conectar con la expansión de la que estoy hablando, porque él no solamente ha publicado muchas novelas y libros de cuentos para niños y ensayo, que son géneros narrativos, sino que además escribe guiones de cine, ¿no? De ahí viene, ha escrito el guion de La hermana de Katia, que es su primera novela, ha trabajado también como fotógrafo, ha hecho exposiciones de fotografía, y esta mañana en la lectura, la riquísima lectura que tuvimos aquí en la casa de la Biblioteca de las Conchas, pues nos ha sorprendido también con un libro de poemas que ha sido merecedor del premio Jaime Gil de Viedma el año pasado. Esto me permite establecer un vínculo inmediato entre los dos, porque Amalia también ha sido ganadora del premio Jaime Gil de Viedma en el año, recuérdamelo por favor. Bueno, esto fue en el 90, por dados y dudas. ¿Fue por dados y dudas? Por dados y dudas. Vale, esto ya nos permite establecer un vínculo entre los dos. Os decía, expansión y búsqueda por la cantidad de obra publicada, por la cantidad de palos a los que toca, porque he dicho que es un hombre, digamos, perdóname la licencia poética, transgenérico. Vale, es un hombre transgenérico y no solamente en esta cuestión práctica, sino también de expansión y búsqueda, porque al igual que Amalia Iglesias, Andrés Barba es un hombre que busca la identidad oculta debajo de la superficie de la tierra de la apariencia humana. Y tiene personajes que en su mayoría tienen problemas psicológicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en versiones de Teresa, a una chica que tiene un problema mental, de tal manera que ella no puede dar cuenta de sí misma, de su propia identidad, sino que son las personas que están en torno a él las que hablan de Teresa. Tenemos entonces así un cuestionamiento sobre la identidad. Tenemos, por ejemplo, en ¿tocad este baile? Ahora tocan música de baile. Ahora tocan música de baile. Os pido disculpas porque son tantísimos nombres, pero bueno, que hay un tratamiento muy interesante sobre el Alzheimer, ¿no? Y tenemos también una novela, Las manos delgadas, las manos pequeñas, gracias, que es sobre la anorexia. Así, bueno, y conecto con la novela que me dio la pauta para empezar esta presentación, que es En presencia de un payaso, que también, recordemos, es un hombre que está tratando de definirse a sí mismo, de saber quién es. Quiero conectar así las semillas de Andrés Barba con las semillas de Amalia Iglesias. Amalia Iglesias tiene como núcleo poético, núcleo de su poética, la resurrección, la transformación, la idea de estar en barbecho y renacer. En ese tránsito, la idea de encontrar a una persona, de encontrar una identidad, de encontrar un ser humano, de un ser humano que quiere decirse a sí mismo. Andrés Barba
desde la narrativa, desde esa prolijidad narrativa, también está constantemente haciendo la búsqueda de estas identidades que por alguna razón no saben decirse a sí mismas, pero que tratan de encontrarse ya a través de la perspectiva de los demás, o ya simplemente, como en alguna ocasión lo has dicho, a través de un discurso que se construye e intenta buscar el quid de la cuestión, ¿no? El hueso que duele, que así se llamaba tu primera novela. El hueso que más duele. El hueso que más duele, que así se llamaba tu primera novela en 1990 y pocos, que también ganó un premio en la Complutense de Madrid. Este es un autor muy premiado, Amalia Iglesias también, así que nada, recordamos las semillas y yo los dejo hablar para que estas semillas que yo he lanzado sobre vosotros encuentren todo el suelo fértil que tienen en estas dos personas maravillosas a las que tengo el inmenso placer de tener hoy a mi lado y vosotros frente a vosotros. Las dos semillas que me ha regalado Amalia Iglesias son la idea de la transformación del renacimiento, de la claridad que viene desde la oscuridad. Ahora me ha venido también una idea maravillosa de Amalia que dice: la oscuridad tiene semillas de luz, la oscuridad engendra la luz, que creo, si no recuerdo mal, es una idea que mencionas, es de María Zandra, ¿no? Sí. Entonces, pensad, la piedra contiene el tótem que luego es esculpido. La figura antropomórfica del tótem sale de la piedra, es descubierta porque se quita la piedra que sobra para que la figura salga de allí. El poema es algo que crece en el papel como si fuera luz que saliera de la oscuridad. El tótem espantapájaros es esto, blanco sobre negro. Lázaro se sacude las ortigas, es un muerto que vuelve a la vida trayendo sus regalos. Todo esto, ¿no? Es luz. Su primer libro de poemas se llama Un lugar para el fuego y hay algunos versos que dicen que el poema se trata de hacer lugar para el fuego. Y Andrés Barba tiene sus dos semillas que son expansión y búsqueda, que a la larga también es una forma de iluminar y de sacar de allí una identidad. ¿Os quedáis con eso? Y ahora los dejo hablar a ellos, que son quienes deben decir lo que tienen que decir. ¿Quieres comentar tus semillas? Sí. Buenas tardes. Bueno, podría parecer por las semillas que ha elegido Catalina que mi poesía tiene una raíz profundamente cristiana, digamos, católica, por el concepto de resurrección y el concepto de la... Bueno, no es así. Yo sí tengo una formación tradicional cristiana por familia, pero creo en muchos más dioses que solo en uno, y esos conceptos son, creo que mucho más amplios. Debería de explicar probablemente muchas analogías para que esas semillas puedan fructificar de alguna forma. Voy a solo desgranar dos o tres imágenes. Una que provengo de una familia de muchas generaciones de labradores, es decir, tanto por parte de mi madre como de mi padre, siempre se dedicaron a cultivar la tierra. Esto, en la analogía de las semillas que tú has planteado, tiene bastante importancia. Y en la analogía con la escritura también, porque yo desde muy pequeña lo que vi fue echar semillas a la tierra que fructificaban, ¿no? Y que a veces se perdían y que a veces se multiplicaban. Y escribir para mí, lo he dicho en otras ocasiones, siempre ha sido un poco parecido al hecho de cultivar. Las palabras son semillas que tú colocas en el poema, en esa tierra que puede fructificar o no, y acaba saliendo una buena cosecha o, dependiendo del tiempo,
atmosférico y de las circunstancias, pues sale un fruto mejor o peor. Detrás de los dos conceptos que has apuntado, evidentemente está el concepto de la vida y de la muerte. Debo contar también otro dato que puede ayudar a construir a que esas semillas florezcan un poquito. En el pueblo donde yo nací, la cuna y la tumba estaban muy cerca. Tan cerca como que hay una distancia de no más de 100 metros, está la casa y está el cementerio. Yo jugaba alrededor de ese cementerio y de esa escuela y de la casa. Ahí es un pequeño cementerio de aldea de 50 tumbas donde están buena parte de mis antepasados. Una vez, esto no he contado nunca, pero me estaba acordando ahora, me sucedió algo curioso que yo creo que también tiene algo que ver. Siempre que la pelota saltaba al cementerio, a mí era la que me tocaba saltar a buscarla, porque nadie quería ir. Entonces, la primavera, el cementerio estaba, no se veían las tumbas, porque estaba lleno de flores blancas. Entonces yo metí mis manos para coger la pelota y salí con las manos llenas de como unos líquido, no, era polen, me imagino, rojo. Entonces, claro, todos se quedaron horrorizados cuando yo salí con las manos aparentemente ensangrentadas del cementerio con la pelota en las manos. Yo también salí un poco horrorizada. Inmediatamente fui a mi casa, que estaba enfrente a lavarme las manos, pero esa imagen de las flores era como un mensaje también, es decir, que esa convivencia de la vida y de la muerte siempre estuvieron muy presentes en mi obra, ¿no? Y siempre he tenido un poco también el concepto de la escritura. Yo escribo desde, no recuerdo desde cuándo, desde muy pequeña, y es un caso muy raro porque normalmente siempre se dice aquello de que, bueno, empiezas a escribir porque alguien en tu entorno te ha inculcado la lectura o la escritura. En mi caso no había libros en la casa, ni en la casa de mis padres, ni en la casa de mis abuelos. Quiero decir que no me explico de dónde viene, pero desde muy pequeña sí me recuerdo escribiendo, pues con 8 años, vamos, que ayer hablaban aquí, y ahora vuelvo a retomar el tema donde lo dejé, hablaban aquí del oficio de escritor, de ser escritor. Yo creo que nunca me he sentido más escritora como en aquella época que realmente quería ser escritora. Luego lo único que han sido creciendo las incertidumbres de qué sea eso de ser un escritor. Bien, retomo el tema de la vida y de la muerte. Y en aquel contexto, para mí escribir, o el impulso, esa necesidad de escribir, nace pues con una naturalidad como sembrar la tierra, echar en los surcos la semilla, pero también con la intuición de que todo eso que no puedes explicar, de alguna forma lo puedes depositar en el poema. Hay algo inmaterial en la visión de la vida, en la construcción de la identidad, en la relación con los demás, que solo puedes expresar de una manera, y para mí esa forma de hacerlo era el poema, y era también una forma de luchar contra la muerte, contra el tiempo, porque en el poema sí que queda algo que ya no está en ninguna parte, ¿no? Yo ahora estoy editando un libro de mi mejor amigo que falleció hace 3 años, Gonzalo Díez, y dejó su primer libro, que es premio Alonso de Cía del gobierno vasco, y en su día no se publicó por una serie de circunstancias. Estaba inédito y yo me propuse recuperarlo, y al editarlo, claro, se da la paradoja esa de cuando lo lees y dices, pues si es que, claro, un libro que sobrevive su autor, que no va a ver su publicación, pero en esos poemas sigue estando esa lucha contra el tiempo, ¿no? Entonces esa resurrección, Lázaro, luego podemos explicarlo un poquito más porque tiene una circunstancia concreta, pero creo que tiene que ver algo con esa convivencia de la cuna y la tumba, ese contexto. Ahí es donde yo empiezo a esculpir también, en tierra de Románico, al lado de Aguilar de Campo, es donde yo empiezo a esculpir la piedra también como una necesidad, como si hubiera algo dentro que quiere salir, porque yo nunca proyecto y siempre son unas imágenes así muy primitivas. En fin, todo eso está relacionado de alguna forma.
Si me permites, Amalia, obviamente quiero matizar esto, porque si la idea, si la figura de Lázaro está, claro, muy relacionada con la tradición cristiana, católica, bueno, no sé, porque yo también tengo muchos dioses, así que lo he traído en mente, más que todo pensando, porque para mí Lázaro es el Lázaro de Luis Cernuda. O sea, para mí Lázaro no es el de no sé cuál, el de la leyenda, sino el Lázaro de Luis Cernuda. Aquel Lázaro, y me voy a permitir aquí leer unos versos, aquel poema largo de Luis Cernuda que se llama Lázaro y que termina con los siguientes versos. Sé que el lirio del campo, tras de su humilde oscuridad en tantas noches, con larga espera bajo tierra, del tallo verde erguido a la corola alba, irrumpe un día en gloria triunfante. Para mí Lázaro es esta cosa que está enterrada y de repente va para afuera, como este lirio del campo. Por eso también quería hablar de Proserpina, porque yo creo que es más, lo que yo quería decir con Lázaro es haciendo referencia más a la idea de Proserpina, la idea de la vida después de la muerte, la vida después de atravesar un umbral, algo que aparece en la superficie después de haber estado oculto, como esos muñecos que sacabas de las piedras, ¿no? Que antes eran piedras y luego tenían formas humanas. Así que nada, estamos aquí obviamente instalados en el politeísmo de la máxima libertad y creatividad. Los que habéis pensado que aquel Lázaro, quedémonos con Perséfone mejor, que es la misma Proserpina, y con el lirio que sale de la tierra blanco, blanco, blanco. ¿Qué nos dices de estas personas que aparecen de la nada y que se buscan a sí mismas, Andrés? Bueno, ante todo, muchas gracias por esta invitación, que ha sido una oportunidad para reencontrarme con viejas amigas como Amalia, que siempre es un gusto estar con ella. ¿Esto se oye? Ahora se me oye. Y para conocer amigas nuevas. Y bueno, cuando has dicho lo de las dos semillas, yo me inquietaba, me hipersudorar. He recordado, digo, seguro que va a decir lo que decía Albert Pla cuando le preguntaban, dice, usted defínase, dice, artista multimierda, seguro que va a decir artista multimierda. Pero luego has dicho expansión y búsqueda y expansión, con lo que estoy relativamente de acuerdo, y me he acordado de aquel sketch de Lelutier tan divertido donde se ve al estudiante oriental con el maestro Zen en el último día de la lección y le dice el maestro, te voy a decir dos palabras que van a abrirte todas las puertas del mundo. Se queda el discípulo casi tembloroso, ¿no? De todos los sentidos puestos para no olvidar nunca las palabras más que tire y empuje. Y me he dado cuenta de que tire y empuje se parece a expansión y búsqueda, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque y al mismo tiempo me he dado cuenta que tiene mucho que ver con la forma en la que me he planteado siempre la escritura. Uno se encuentra con cosas en las que tiene que tirar y cosas que tiene que empujar, digamos, en la vida. Y en el mundo de la literatura es bastante literal. Uno se encuentra con sol, con cabo, ¿no? Que de repente es algo inquietante, que empieza a tirar de él y surge una cosa a veces apabullante, a veces terrorífica, a veces fascinante, y otras veces se encuentra literalmente increíble caos, o algo así, ¿no? Porque es la sensación que yo tengo con mi propia obra es precisamente la de tremenda confusión. Pero es verdad que con estas dos palabras de tire y empuje, digamos, como que sí siento que queda, digamos, muy definida mi relación con lo literario, ¿no? Sobre todo en el empuje, más que en el tire. En el tire han sido en algunos de los casos como más concretos y han sido curiosamente las obras que han salido con más facilidad. Pero los del empuje han sido las más conflictivas, digamos, ¿no? Con temas como que no podía solucionar, que sabía que iban a quedar sin solucionar
pero que el ejercicio de intentar enunciar hacía como que uno pudiera seguir avanzando, o al menos tuviera la ilusión de seguir avanzando, ¿no? Porque si hay algo con lo que estoy muy de acuerdo es con lo que le decía Rilke al joven poeta al que escribía aquellas cartas tan maravillosas, que luego yo nunca he leído los poemas de ese poeta, pero no se enteró de nada, porque eran unos consejos todos buenísimos, ¿no? Capus se llamaba, o algo así, o Crapus, o... Sí. Y básicamente le decía que el arte de lo literario era el arte de saber enunciar bien la pregunta, más que la ansiedad por encontrar la respuesta precisa, ¿no? Y que en el fondo todo el arte de la literatura, o todo el ejercicio de la literatura, era afinar la pregunta, más que enunciar con precisión la respuesta. Y cuanto más cerca uno está de afinar la pregunta, más capacitado queda también para que fluya aquello que entorpece la vida, aquello que entorpece el pensamiento, o lo que entorpece el verbo. También hay otra cosa que sí está en el origen de lo literario para mí, de una manera como muy, muy clara, y creo que esto ya es casi como el terreno de la utopía, y es la fantasía de que todo se puede enunciar, que es una utopía como cualquier otra. No solo de que todo se puede enunciar, sino de que todo se puede enunciar con una precisión total, digamos, ¿no? Que todos los sentimientos que tenemos son enunciables. Y eso, que es una creencia utópica por completo, es algo que está detrás de intentar una y otra vez esforzadamente enunciar aquello que es complejo y que es difícil y que... Traduciendo ahora unos textos muy bonitos no soy muy fan de la generación geek, pero me he reconciliado mucho traduciendo un libro de las prosas de Allen Ginsberg, que va a salir ahora en Anagrama, donde él cuenta sus iluminaciones, casi todas relacionadas con las drogas, algunas no se sabe muy bien con qué, pero cuenta una anécdota que por lo visto es muy célebre para los fanáticos de los beats, yo no la conocía, y es que hubo un momento en el que él sintió, al leer un poema de William Blake, que ese poema había sido escrito para él. Y sintió casi físicamente la voz de William Blake. Es un poema que se llama El girasol, es un poema de 7 versos, muy sencillo, y él tuvo la sensación de que ese poema era la descripción exacta de lo que él estaba sintiendo aquella tarde de 1940 y pico en Brooklyn, siendo un estudiante de 20 años, muerto de hambre, con un indigente en el sofá que no podía echar de su casa, ¿no? Y que ese poema lo describía con una precisión total, digamos, y esa especie como de violenta sensación de que algo ha sido enunciado con precisión, para mí ha estado siempre en el origen del deseo de escribir y el placer de la lectura, ¿no? Y siempre que... Quizá por eso mi afición por la escritura es más filosófica que literaria, ¿no? Y mi emoción literaria es más filosófica que literaria. Tengo, igual que Zambrano, siento más la emoción de que algo ha sido enunciado con verdad, que algo ha sido enunciado hermosamente, o hermosamente enunciado, ¿no? A diferencia de muchas personas, tengo muchos defectos literarios, pero ese no. Soy capaz de renunciar muy fácilmente a una frase que siento falsa, aunque suene hermosa, ¿no? Y yo creo que eso sí me convierte en un escritor un poco alejado de la literatura en ese punto, ¿no? Y sí relacionado con el empuje, ¿no? Con lo que tú llamas la expansión, que yo creo que también es bastante acertado. Sí hay algo de expansión, o sea, algo como de avance y de búsqueda. En realidad son casi sinónimos, ¿no? En cierto modo, ¿no? Pero bueno, esa sensación de que algo ha sido enunciado con precisión y que uno siente como si hubiera sido atravesado con una gran violencia, con un sentimiento ajeno que de pronto comprende, para mí está como en el origen de todo, ¿no? Yo fui un lector muy tardío, no me interesó la lectura hasta muy tarde, y
y digamos como que siempre fui muy por detrás de mis amigos que habían sido lectores toda la vida. Yo tengo como la fe del converso en el mundo de la literatura también. Llegué con un gran atracón de literatura cuando empecé a leer, que fue con 18 años. Pero sí recuerdo como, con mucha precisión una de las escenas que me convirtió, digamos, en un escritor, que es la escena de Crimen y Castigo en la que unos borrachos apalean a un caballo que se parece tanto al caballo de Nietzsche, ¿no? Esa escena del caballo de Nietzsche, unos borrachos, un borracho sale de una taberna y invita a todo el mundo a subir al carro, un carro que está tirado con una mula moribunda casi, y dice que la mula está para llevar a todo el mundo, ¿no? Y se monta un montón de borrachos, por supuesto, encima del carro, y el hombre mata a la mula a palos intentando que avance, ¿no? Sin que avance. Es como de sensación de impotencia, ¿no? y física, ¿no? Es una sensación como física de no poder impedir un atropello de otra persona. Me resultó tan extraordinaria que pensé, quiero dedicar mi vida a intentar hacer esto, ¿no? Fue como muy intenso, digamos, ¿no? Esa sensación de la intensidad que produce la verdad, o la verdad, digamos, es complicado hablar de verdad en términos generales, ¿no? Pero para mí la literatura siempre ha estado muy relacionada con la verdad. Y donde no hay verdad, digamos, hay entretenimiento. En un libro también importante para mi formación, que era el de ¿Qué es literatura?, de Sartre, Sartre dice una cosa que a mí me resultaba muy interesante desde el punto de vista filosófico, que era o creemos que la literatura tiene la capacidad de enunciar la totalidad de un hombre en todas sus aspiraciones, necesidades y deseos, o la literatura es un entretenimiento más. Si solo creemos eso, la literatura puede ser una herramienta de conocimiento real. Si no, es una herramienta de entretenimiento más. Él era así muy radical y siempre todo le gustaba, pero digo, que para mí quedaba muy claro que era así, ¿no? O me creía que era capaz de dar cuenta de la totalidad con la literatura, o no. Y ahí en ese sentido sí que era literalmente blanco o negro. Y digamos que lo que nos ha traído hasta aquí hoy es que me lo creí, ¿no? Me lo creí y de alguna manera me lo sigo creyendo, que quizás es más inquietante que lo que yo era entonces, con 14 años, ¿no? Si me lo sigo creyendo ahora con 41, pero lo cierto es que me lo sigo creyendo. Así que, bueno, esos son tus 2 años. Muy bien, bueno, pues sí, Amalia, claro. Pero me lo hago muy bien. No, estaba yo pensando mientras hablaba Andrés en lo difícil que resulta, bueno, ya sintetizar en 2 palabras un mundo literario, creativo, pero también esa condición del escritor de reflexionar sobre su propia obra, ¿no? El ser pájaro y ornitólogo a la vez. Y Andrés citaba a Rilke. Yo quería leer una cita precisamente de Cartas a un joven poeta, que enlaza muy bien también con lo que decías del árbol y de cuál debe ser la condición del escritor. Es decir, que por mucho que intentemos explicar nuestro mundo literario, yo me siento incapaz de hacerlo. Puedo dar pistas, acompañar la lectura, pero cuando ya has escrito un libro es muy difícil analizar a posteriori, ¿no? Decía Rainer Maria Rilke en Cartas a un joven poeta que ser artista quiere decir no calcular ni contar, madurar como el árbol que no apremia a su savia y se llegue confiado en las tormentas de primavera, sin miedo a que detrás pudiera no venir el verano. Lo he recogido de un libro que yo creo que representa bastante bien ese concepto de que sea la literatura o ese empeño que nos lleva hasta el de Nietzsche, que es la utilidad de lo inútil, y que se lo recomiendo si no me leéis. Solo me venía muy bien seguir citando a Rilke.
y expresar a la vez la imposibilidad también de, por mucho que yo al menos personalmente, por mucho que intente analizar mi propio mundo o de dónde vienen mis poemas, pues va a ser siempre muy parcial y absolutamente pues mínimo, ¿no? No creo que represente en absoluto ese mundo. Es un mundo, bueno, es un mundo de estaciones, de verano, de primavera, de otoño, de nieve, de escrituras en la nieve. Estoy hablando de los motivos que nutren la poesía de Amalia Iglesias. Es un mundo de relámpagos también, un mundo muy natural. Recuerdo, por ejemplo, imágenes como el otoño es la luz que tiene los párpados cerrados, ¿no? Estoy parafraseando metáforas, la imagen que me ha quedado en la mente después de leerte. Pero quiero tirar un poco del hilo para seguir alimentando este diálogo que tenemos. Y voy a partir de algo que dijiste hace un momento, Andrés, cuando dijiste que es increíble la... No es increíble, a todos nos ha sucedido. Esto de increíble es una muletilla y me la perdonas, por favor. Esta sensación de haber descubierto algo, ¿no? El asombro, el hallazgo, cuando lees algo y te encuentras allí. Esta verdad que encuentra la literatura, esta verdad que nos conecta a todos de alguna manera. Y quiero tirar de ese hilo porque yo quiero leer aquí 4 versos de Amalia Iglesias que para mí han significado ese hallazgo, ese relámpago, esa revelación, esa voz que te dice lo que necesitas escuchar justo en el momento en el que lo necesitas, que tiene como una dimensión mística casi. Aquí esto va a sonar todo como muy ritual, pero bueno. Y los versos son los siguientes. Doy voz a versos de Amalia Iglesias. Son versos de un poema que se llama Ley de Vida, y este poema está en el libro Lázaro se sacude las ortigas, y los versos son los siguientes. Porque nada sublime se puede habitar sin desgarro, y alguna vez debemos contener la respiración para coger después el aire con más fuerza. Amalia Iglesias. De acuerdo, esto lo leo, ilumina mi estancia, hace algo en mí, suelto el libro y pienso, esta es la función de la literatura. Tocar una vida de alguna manera que después de leído el poema parece inenarrable, indescifrable, indescriptible. Sigo tirando de ese hilo, ¿no? Porque estabas tú diciendo, hablando del relámpago, hablando de cómo la verdad de la literatura nos conecta. Y entonces quiero lanzar una pregunta para los dos. Función de la literatura. ¿Para qué sirve? ¿Qué tiene que dejar en nosotros? Bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? Pero no acabas de decir. Había tomado un turno que no me correspondía. Bueno, yo creo que tú lo has dicho muy bien. Es mi opinión personal y muy particular. No sé si... No pretendo que sea una verdad, pero para mí, desde luego, la literatura es lo que tú acabas de describir. Porque cuando yo escribo, en absoluto pretendo, o sea, yo estoy escribiendo también para mí misma, me estoy contando, estoy buscando también, estoy reescribiendo el tiempo para solidificarlo en el poema, pero la auténtica literatura no surge hasta que llega a esto que sí les llama la persona poemática, que es el lector. Es decir, cuando tú, que no me conoces, lectores que no me conocen de nada probablemente, leen un poema mío o de Andrés, leen un poema de Andrés, y ese poema te dice algo, probablemente no tiene
por qué coincidir con lo que Andrés quiso decir en el poema. Es decir, para mí la literatura está en ese lector que ha sabido hacer suyo el poema, porque ha sabido reescribirlo, a leerlo con su propia biografía, con su propio mundo interior. Yo creo que eso es la literatura. Luego que para mí el poema será otra cosa independiente. Probablemente esté hablando de cosas que igual tú no estás interpretando, pero el hecho de que haya alguien que esas palabras puestas en un papel hayan creado un pedazo de mundo que le corresponde a esa persona poemática y no me corresponde a mí, ese para mí es el punto al que quiero llegar. Yo no quiero hacer poemas crónica, aunque cuente luego mi vida, diga pues esto tiene que ver con que esto sucedió alrededor, eso es anécdota. Pero lo que cuenta el poema ya es lo que tú has leído, no lo que yo escribí. Claro, bueno, yo creo que es como una pregunta que tiene dos lados, ¿no? Por un lado, la literatura tiene una dimensión social y la literatura sirve para comer, por ejemplo, en muchos casos, que es un oficio, y un oficio muy particular porque es curioso, muy bipolar, muy ambivalente, ¿no? Uno está muchas horas a solas, trabajando a solas y pensando a solas, y escribiendo a solas, y luego tiene esta otra dimensión como esta, ¿no? Donde uno se encuentra con la gente, a veces es maravilloso, muchas veces es más que maravilloso, y otras extraordinariamente humillante. Todo es, pero bueno, la primera vez que fui a firmar a la Feria del Libro, me tocó al lado de Forges. Y claro, entonces había una cola sin fin. Forges, se veía como, no se veía el final de la cola de Forges, y yo estaba al lado, solo. Tuve solo una larga hora bebiendo mucha agua, como ahora siempre bueno, en eso, como tengo fijación ahora, que como bebo, ¿no? Lo que sea, ¿no? Bebiendo agua sin fin, no sé qué bebía, y hasta que se acercaron dos señoras que habían estado acercándose lentamente en la cola, y me dijeron: hemos decidido comprarte el libro porque nos das mucha lástima. Que fue... Yo estoy a punto de decirle, pues no, hombre, pero dije gracias. Entonces esta como dimensión de la humillación constante, humillación y satisfacción del escritor, ¿no? Tan ambigua, ¿no? Porque uno pasa de la tremenda humillación a estar en un lugar así, lleno de gente que notas que te aprecia y que te escucha con interés y es muy halagador. Esa dimensión social uno tiene como que ajustar un lugar raro donde se convierte en una especie como de persona un poco social también y de repente a veces puedes llegar a creerte especialista en todo, que es una enfermedad endémica de los escritores de este país, ¿no? Que saben de todo, y esta es una dimensión un poco rara, particular, que no tiene nada que ver, digamos, para eso sirve la literatura socialmente, uno de repente tiene como un lugar social. Yo siempre digo como, para mí la literatura sirvió para que la vecina del quinto, una pija insufrible, se dio cuenta que yo existía, ¿no? Fue muy bonito porque salió en el Telva una foto y ya solo leía el Telva y entonces de repente pasé del no ser al ser, ¿no? Y dije, bueno, la literatura sirve para... Pensaba que nunca iba a existir en la mirada de esta mujer y de repente existe. Y esa es como la dimensión social, pero lo interesante de esa dimensión social es que el haber sido apreciado o el haber sido humillado no asegura no ser humillado más o no ser apreciado constantemente, ¿no? Entonces el escritor, igual que el actor o estos oficios, ¿no? o el titiritero de Madrid, viven en un ahí permanente, donde nunca saben qué va a pasar después. Y eso genera mucha ansiedad. El escritor es un hombre o una mujer ansiosa, bebe más de lo que debería casi siempre, que es el oficio, o fuma más de lo que debería, que son los dos vicios naturales del escritor, y tiene cierta tendencia un poco como a sobrepensarse. Es su virtud y su defecto. Todas nuestras grandes virtudes, contienen nuestros peores defectos y viceversa, ¿no? La dimensión íntima, la utilidad íntima de la literatura, como dice Amalia, no tiene fin, está llena de grandes ofuscaciones y satisfacciones privadas, y seguramente los mejores momentos vividos en nuestra intimidad a solas
yo estoy seguro de que ningún escritor me negará esto, han ocurrido escribiendo, ¿no? Son momentos realmente donde uno cree a ratos, y en ese sentido no tiene nada que ver, como la gente suele creer, con una especie de sensación de narcisismo en absoluto, ¿no? Sino todo lo contrario, de sentir que algo se ha producido en ti, ¿no? No que te haya atravesado el rayo de Zeus la cabeza, sino que algo, como decía Simone Weil, se ha manifestado. Y se ha manifestado de una manera anónima. Simone Weil decía una cosa muy bonita de las obras maestras, es: los grandes libros son libros de alguien, las obras maestras tienen algo anónimo siempre, ¿no? Cuando algo es un absoluto prodigio de la literatura, siempre parece como que más que lo haya escrito alguien, ha nacido de la tierra o algo así, ¿no? O sea, produce como un fenómeno natural, ¿no? Esa sensación de que algo se ha manifestado en ti, algo que es más grande que tú y que no tiene nada que ver con que uno escriba como escriben los médicos las recetas, ¿no? En un rapto así de tal, sino que algo se ha manifestado, esa sensación como noumérica, ¿no? De algo sagrado se ha producido, ¿no? Eso, para eso seguimos escribiendo, yo creo, para seguir sintiendo eso una y otra vez. No es que lo sintamos todos los días, precisamente, ¿no? Pero los momentos en los que uno lo siente merecen tanto la pena, que merecen todo el esfuerzo, y las señoras que se acercan a ti para comprarte un libro por lástima y todo, ¿no? De hecho, estamos con un amigo, Vicente Molina Foix, estamos planeando escribir un gran catálogo de humillaciones a escritores en público. Son muy numerosas y todas las hemos tenido de todos los colores, ¿no? Pero todas estas humillaciones que ocurren quedan compensadas con creces, ¿no? Por esta otra función, que es una verdadera función. Entonces la literatura sirve y para mucho, claro. Yo haré un matiz. Creo que no deberíamos confundir, ya que el tema es el oficio del escritor, y al hilo de lo que tú has hablado, lo que es escribir, el hecho físico, el hecho íntimo, con lo que es el mundo literario. O sea, confundir esto, Antonio Colina suele insistir mucho en diferenciar muy bien la literatura del mundo literario. Porque ahí hay una clave importante, o sea, el oficio se puede vivir del mundo literario, pero es difícil vivir de la literatura. Son dos cosas diferentes, ¿no? Si entramos luego un poco en lo que era el tema del debate también, porque considerar la literatura un oficio, claro, supone una profesionalización de la literatura, y a mayor grado de profesionalización, yo creo que, salvo muy pocas excepciones, pues mayor grado de falsificación. De la verdad, yo creo que profesionalizar lo que es el hecho íntimo. Sí. No me refiero luego a todo el entorno de hacer talleres, hacer difusión de la literatura, hacer periodismo, o sea, todo ese entorno obviamente son oficios. Pero el hecho íntimo de cuando tú estás, ese fenómeno intenso que estabas describiendo, para mí al menos sería muy difícil plantearme que estoy haciendo algo que corresponde a una profesión, no a un oficio, ¿no? Y no a una necesidad. Probablemente si lo viera como una profesión, o si me pagasen un poema, es decir, directamente, no en los aledaños del mundo literario, sino si mañana alguien me dijera: vale, tu trabajo va a ser escribir poemas y yo te voy a remunerar X cantidad por cada poema, yo estoy segura que no quedaría anulada automáticamente. Y la mayor parte de los escritores, seguramente, sí, a ti te pasaría lo mismo, porque estás anulando esa intensidad, ¿no? En el momento que le pones precio a lo que siempre has considerado que era valor, pues claro, ya estás confundiendo dos instancias que no son compatibles, ¿no? Y algo de eso sucede en el mundo actual también. Sí, a mí me ha parecido curioso en tu respuesta, Andrés, que hablas de esta cosa numérica, ¿no? Numérica ha sido la palabra que has usado, ¿no? Del numen, ¿no? Del noumen. Del noumen. Sí, sí.
esto, ¿no? Que es como esta inspiración, ¿no? Sí, sí. Que al final No nos... inspiración, no es inspiración, es manifestación. Manifestación. No es que algo caiga verticalmente, sino que algo se produce, algo se manifiesta. Sí. Pero si no me equivoco, de esto hablaba Homero también, ¿no? Por eso eran ciegos, ¿no? Porque tenían que no ver para adentro y luego sacar lo que tenían que sacar, ¿no? Como una especie de música, bueno. Me ha gustado mucho esta idea porque realmente pues es una idea muy de la poesía también, ¿no? Es una idea muy del poema que se manifiesta. Y esto de la idea del poema que se manifiesta me va a permitir dirigirme nuevamente a este libro que se me ha vuelto un fetiche de Amalia Iglesias y que es el que me acabas de prestar ahora y que lo tengo aquí. Este de Tótem Espantapájaros, que os recomiendo vivamente. Recordad que estoy siguiendo la idea nouménica de Andrés Varga y que estoy conectando con el Tótem Espantapájaros de Amalia Iglesias, porque al final, si estamos hablando de literatura, estamos encontrando todos canales subterráneos que nos vinculan, ¿no? Es como si resulta que el árbol no es una persona, sino somos todos nosotros. O como la cuestión esta que leí el otro día, que los árboles se comunican por las raíces. Parece que las raíces tienen que ir muy profundo y al final las raicillas se encuentran por debajo y se pasan información. Bueno, pues más o menos lo mismo aquí. Os hacéis una idea. Tótem Espantapájaros, la historia anecdótica, ayúdame con esto Amalia por favor, es que a Amalia le regalan un cuaderno negro después de algún evento importante de su vida, un cuaderno de páginas negras, y ella empieza a dejar que el fondo negro dirija sus manos, escribir algo, y allí empieza a nacer algo, ¿no? Sobre el negro empieza a aparecer algo que eran rayas, que eran dibujos, que eran letras, que era aquella luz que está dentro de una oscuridad, que es la idea de María Zambrano que mencionábamos antes, ¿no? Hablemos de esto, Amalia, porque esto es muy bonito. Bueno, ahí sí hay una circunstancia biográfica previa, es que cuando se publicó Lázaro se sacó de las orquídeas, es un libro que es fruto de esa experiencia, yo digo, de una poesía que no quiere ser crónica de la realidad, pero es cierto que está de alguna forma inducida por esa realidad. Yo tuve un linfoma Hodgkin a los 35 años. Y entonces es verdad que la idea de la muerte pues, estuvo presente en mi vida durante un año de forma, pues claro, como sucedería cualquier una situación así. Y yo salí de esa experiencia, que lógicamente es un ejercicio de resurrección, en Lázaro está sin ser crónica. Y unos meses después alguien me regaló, como tú explicabas, un cuaderno negro y un bolígrafo blanco. Entonces, claro, para mí el impulso de escribir, lo primero que me salía, lo explico en el prólogo al libro, eran garabatos, eran monigotes, era como volver a una segunda infancia, como recuperar la vida, recuperar la escritura, la posibilidad de la vida después de haberte acercado a ese umbral. Y volver a escribir, entonces fue como que el mito del papel, del miedo al papel en blanco, por ejemplo, pues era lo contrario. O el hecho de que me salieran monigotes, esos garabatos que en todos los niños tienden a dibujar la figura humana, y sucede igual en todas las culturas, en cualquier lugar del hemisferio, es decir, que es algo común a una edad. Pues yo me vi un poco en una segunda infancia, volviendo a hacer monigotes, como hacía sobre la pizarra de la escuela rural, también hay un juego con las tizas, y eran monigotes de escritura, era ese otro tópico de la carne se hizo verbo. De alguna forma se estaba encarnando ahí, me pedía que yo escribiera en esa forma y no en otra, no sé por qué, pues tal vez porque estaba viviendo esa segunda infancia en esa escritura. Luego el hecho del descubrimiento
de cómo arranca el poema La luz de la oscuridad. Encontré enseguida el vínculo con la Aurora de María Zambrano, a la que yo traté y conocí en los últimos años de su vida. Y ella decía esto, que la aurora nace de la noche, que en el corazón de la oscuridad está la luz, ¿no? Entonces era como que esa luz estaba saliendo, esa luz para mí volvía a salir en los poemas. El otro día hice aquí un taller explicando un poco una teoría del tótem, que ya había hecho 2 previos en la Complutense y en la Casa Encendida hace años. Entonces este libro se desarrolla a lo largo de 10 años, van cambiando los tótems y la versión del libro. El espantapájaros es obvio que es una figura muy presente en mi infancia. El espantapájaros es una figura de protección, de ahuyentar a los pájaros, claro, y preservar las cosechas, ¿no? Entonces, tanto en esa imagen del tótem, del monigote, del espantapájaros, había como una intencionalidad de buscar una protección para la vida, obviamente. Y yo explicaba el otro día, así lo resumo muy rápidamente en este taller, cómo durante un tiempo me dediqué a buscar ancestros de mi escritura, de por qué a mí me había dado por hacer esos monigotes blancos sobre negro, esos caligramas. Y bueno, encontré unos referentes impresionantes, yendo hacia atrás, que yo no me había inventado nada, que los persas en el siglo XIV hacían ya esas figuras humanas, blanco sobre negro como figura humana, para conmemorar una fiesta judía, que en las culturas chinas existen muchísimas imágenes de medicina o de acupuntura que utilizan el mismo sistema de la escritura sobre el cuerpo. Es decir, fui descubriendo que tenía unos ancestros haciendo lo mismo. Entonces, pues eso me dio la razón también para seguir adelante, ¿no? Podría extenderme muchísimo de las referencias, desde Rábano Mauro hasta las cuevas prehistóricas. No cito en ese prólogo, y luego he pensado que han tenido mucha influencia en mí, pues bueno, las sombras de la caverna de Platón, los juegos de sombra y luz, de verdad y mentira, pues todo eso estaba, me imagino, también en mi subconsciente. En fin, pero esa idea de por qué me sale así, pues no sé, es una necesidad que surge. Luego el contenido de los poemas podrían llevar otra forma, podrían estar en otra, haber elegido un género, pero es que me pedía eso. Y el significado probablemente tenga que ver, ya digo, con esa situación en ese momento, también con una necesidad de, en una época en la que el humanismo, yo soy de formación filológica, estudié filología hispánica, y me enseñaron la importancia del humanismo, ¿no? Y de los humanistas, y en las últimas décadas hemos ido viendo cómo se degrada ese concepto de las humanidades y de todo lo relacionado con el humanismo, y también había un afán de reivindicar ese centro ancestral, de ese valor de lo humano, ¿no? Recuperar la figura antropomórfica. Me lleva esto a versos tuyos también, que me permito leer, porque estás hablando de lo humano, de la verdad de lo humano, de la relación con los ancestros, de aquello que nos conecta a todos. Y quiero llegar a algo, bueno, a la figura del ser humano, y quiero llegar a otro de tus motivos fundamentales para que los dos habléis de esto, porque los dos tenéis este motivo en vuestra literatura, que es el motivo, el gran lienzo del cuerpo humano, ¿no? Esto de escribir caligramas con forma de cuerpo humano nos remite también al cuerpo que se tatúa, al cuerpo que se escribe, y en ese sentido, o al valor de la carne. Ayer escuchábamos también algo acerca del valor de la vida en la carne, ¿no? De la vida encarnada, y sí, de las cicatrices también.
Y bueno, voy a leer estos versos que están en Tótem Espantapájaros, los leíste esta mañana también. Un verso que escriba apenas el calor de tu mano es suficiente para salvar mi universo. Esto tiene relación con otros versos que están en tu libro Dados y Dudas, del que poco he hablado esta noche, pero que también es un libro, todos los libros están recomendadísimos esta noche. Pero son otros versos que también conectan con este valor de la vida, de la materialidad de la vida, de la carne viva, y son los siguientes. La eternidad la escribe la mínima existencia del saltamontes que hace ruido en mi mano. Entonces es esto, el valor de la materia viva, el valor de esto, de la carnalidad, ¿no? de las células que tienen alma, digámoslo de esa manera. Y esto me va a llevar hasta Andrés, hasta tus tótems, hasta tus personajes enfermos, hasta Teresa y su locura, o la anorexia de la chica que quiere morir o no. Háblame un poco, si quisieras, de establecer una conexión entre estos que son tus protagonistas, cómo nacen en ti, cómo encarnan, y por qué esos son cuerpos lastimados también. Sí, bueno, sí, me acordé como mi editor me decía, como me vuelvas a hacer una novela con un enfermo mental, te la tiro a la cabeza, fue lo que me dijo. Una época en la que efectivamente sí había como, digamos, yo creo que con lo que he trabajado siempre está relacionado con la enfermedad mental y física y está relacionado con los límites entre unas edades y otras, es como los lugares de transformación. A mí me interesan mucho como los lugares donde una cosa se convierte en otra, sin dejar de ser del todo todavía la que era antes, y empieza a ser otra nueva, digamos, ¿no? Ahí sí estamos relacionados con una de las semillas de Amalia, al menos, pero con la diferencia de que para mí interpretar las cosas es saber, digamos, dónde terminan, ¿no? Hay un cuento de Kim Monzó que me hace mucha gracia, que habla de ¿cómo se llama? El cuento de la princesa que convierte al príncipe, que es una rana, ¿no? Dándole un beso. Y Kim Monzó hace una humorada que en realidad es muy interesante, que es qué ocurre después de que se convierta en príncipe, ¿no? Entonces hay una conversación completamente banal, ¿no? Dice, pues sí, se dice uno. Y dice la princesa, se ha quedado buena tarde, ¿no? Y dice, ¿qué planes? No saben nada de no saben de qué hablar, ¿no? Hay otro libro que me fascinó mucho relacionado con los finales, que es El Lázaro de Andreyev. Es un libro fascinante y muy perturbador, muy fantasmagórico, que es qué le pasa a Lázaro después de resucitar. Se convierte en un apestado, digamos, esa especie como de folgorio del Lázaro que llega entre los muertos y que al principio se le ve como alguien que ha vuelto a nosotros. De repente es alguien que ya no es como nosotros, ¿no? Y Lázaro está impregnado de la muerte y ya queremos estar al lado de Lázaro. Entonces el regreso a la vida de Lázaro no ha sido un premio, ni mucho menos, sino todo lo contrario, una condena a una segunda muerte social, al ostracismo, al rechazo, ¿no? Por eso para mí es muy interesante y le dedico como muchas vueltas a saber dónde quiero terminar, dónde termina la frase, ¿no? Es casi tan importante, como decía Graham Greene, con dónde empiezan los libros, ¿no? Él decía esta frase mentirosa y literaria donde las haya, que uno elige aleatoriamente, no existen ni los principios ni los finales, uno elige aleatoriamente un lugar y desde ahí comienza a contar una historia. Lo dice un autor justo que elige un momento extraordinariamente elocuente para comenzar un libro, ¿no? Pero, digamos, siempre, tanto los comienzos como los finales son los lugares donde el escritor revela su posición mental con respecto al tema que está tratando, ¿no? Donde quiere empezar a hablar de un tema y donde considera que ha terminado de hablar de eso, ¿no? O que ha puesto un punto final. Hablando del cuerpo, ¿no? Y de los lugares liminales. Para mí el cuerpo es
Supongo que al igual que todos vosotros, la educación católica nos ayuda precisamente a hacer una conciencia integrada del cuerpo, en nuestras emociones, y digamos que todos los que estamos aquí, que hemos tenido una educación católica, sentimos, digamos, esa especie de desequilibrio o de desatención a lo físico que este país tanto tiene, todas las culturas católicas tienen, ¿no? Que es la conciencia del doble del alma, el cuerpo, esta especie como de conciencia bipolar con la que tratamos nuestros afectos, nuestras expectativas, la muerte, la vida, ¿no? Todo. Ese lugar del límite del cuerpo, el espíritu, que tanto nos ha marcado, para mí lo marcan los temas. El lugar donde el cuerpo se hace frontera, el lugar donde uno deja de percibir su cuerpo de manera evidente, sino que su cuerpo se desmaterializa al estar hipermaterializado, por ejemplo. En el caso de la anorexia, a mí me parecía muy interesante. Yo dije, bueno, claro, para mí la anorexia eran como los nuevos ascetas, en realidad, ¿no? Entonces decidí escribir un cuento, me parecía como muy... no estoy a favor de la anorexia, pero de repente me parecía muy interesante la anorexia, me parecía algo que podía comprender muy bien, y que estos libros, leía algunos libros de estos de yo fui anoréxica, sin ninguna intención de meterme con esos libros, pero sí entendía que estaban contando la historia al revés, ¿no? Que ellas contaban como que el fin de la anorexia era el descubrimiento, ¿no? Para mí el fin de la anorexia era el nuevo aturdimiento, entonces mi anoréxica deja de ser anoréxica cuando se enamora. El cuento se llama el debilitamiento porque el amor es el debilitamiento, no la fuerza, ¿no? Lo que ha debilitado esa estructura de hierro que es la conciencia de una anoréxica. Era un libro que se llamaba La recta intención, que para mí era un tema muy interesante, que son los comportamientos obsesivos, digamos, ¿no? Esos momentos donde la voluntad se concentra en un solo lugar y no contemplamos nada más. Son un lugar como cercano al fanatismo, digamos, ¿no? Son todo episodios cercanos al fanatismo, en muchos casos corporal. Otro era sobre un corredor de maratón, por ejemplo, ¿no? Especie como del fanatismo del corredor que tan impregnado está. Estamos rodeados de enfermos, si lo pensáis en este punto, ¿no? No sé si habéis ido a correr, pero casi el 70% de las personas que corren, hay una cosa ahí muy fea activada en esa cabeza, ¿no? Yo corro, lo digo, ¿no? Pero me fijo mucho en la gente con la que corro, y a veces intento como un poco boicotear su neurosis estética, corriendo, adelantándoles y luego escondiéndome para que no sepan que piensen que les adelanta. Y les veo como que corren mucho más, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad tenemos una conciencia bastante neurótica con nuestro cuerpo, difícil, y muy relacionada con lo liminal. También me interesan mucho los límites de las edades, ¿no? También traduje hace un par de años un texto maravilloso de Thomas de Quincey, donde habla precisamente de eso, ¿no? ¿Qué sucede en nuestra conciencia? ¿En qué momento nos convertimos en adultos? ¿Cuál es nuestro primer pensamiento de adultos y nuestro último de niños, ¿no? ¿O qué sucede en nuestra conciencia y en nuestra afectividad desde que dejamos de querer a una persona y empezamos a querer a otra, por ejemplo, ¿no? Hay una película de Antonioni que se llama La aventura, que es precisamente eso, ¿no? Es una película hueco, ¿no? Me interesan como las estructuras hueco, ¿no? ¿Qué pasa donde aparentemente no ha pasado nada y sin embargo ha pasado todo, ¿no? Se ha producido esa transición, se ha cruzado el límite, ahí está, ¿no? Y muchas de esas cosas, por eso también había, no sé, enfermos mentales, ¿cuál es la palabra apropiada para decir? Personas con síndrome de Down, había, en el caso de los de Teresa, una chica autista. Son personas liminales, no porque ellas mismas lo sean, sino porque nos hacen relacionarnos con nuestra propia conciencia también de manera liminal. Nos obligan a hablar un lenguaje que es humano, pero no es como el nuestro, digamos, no es exactamente como el nuestro, es un poco diferente. Y ahí al correrse la lógica 3 centímetros hacia la izquierda o hacia la derecha, cambia la lógica de todo lo que estamos observando, ¿no? Entonces, básicamente todo, al final la literatura para mí es una cuestión de perspectiva, ¿no? Es conseguir
que una persona se coloque en un lugar inédito para contemplar una realidad ordinaria y redescubrirla desde una perspectiva distinta. Eso tiene que ver también con los límites y con lo material, ¿no? Y ahí sí siento que ha habido una transición en mi literatura, ¿no? De dentro hacia afuera. Cada vez estoy como más interesado en las cosas que se manifiestan en la superficie, que se manifiestan contra nuestra voluntad. Hace poco como leí un artículo muy interesante de Paul Strand, un fotógrafo, un gran retratista, preguntándose, sin tener la respuesta, si era mejor conocer o no conocer a las personas a las que retrataba para hacer un buen retrato de ellos, ¿no? Si era mejor no conocerlas en absoluto para que si algo se tenía que manifestar en contra de su propia voluntad lo hiciera solo, o si conocerlas mucho era promover que lo que uno creía que era natural de esas personas se manifestaran, ¿no? Cada uno tenía sus inconvenientes, ¿no? Porque conociendo mucho uno puede proyectar un prejuicio que en realidad no es esa persona, y no conociendo en absoluto obligarle a ponerse en un marco en el que jamás se manifestaría la persona que es, ¿no? Pero es muy interesante cómo tenemos que observar, en qué lugar nos tenemos que situar para observar bien la realidad, o para que la realidad se manifieste como lo que es, ¿no? No como nosotros proyectamos anticipadamente con nuestros prejuicios que sea, ¿no? O con lo que nos conviene que sea. Y bueno, voy a lanzar la última pregunta para que contestéis los dos y luego ya damos paso a las preguntas del público. Sí, de tiempo mejor es así, ¿no? Así tenemos tiempo para conversar un poco con Andrés y con Amalia. Hablabas de la liminalidad, me interesa también ese concepto, relacionándolo también con la liminalidad de la piel, aquello, el adentro, el afuera. Hablaste también de la obsesión del corredor, dijiste, hay algo feo ahí, bueno, yo creo que lo feo que hay ahí son un montón de endorfinas, ¿no? Poniendo a las personas a tope, puede ser o puede no ser. Las endorfinas son lo lindo. Bueno, y entonces, bueno, es lo lindo. La fijación del corredor. Vale, el libro que traduciste de Thomas de Quincey es el libro sobre el opio, ¿no? Es el previo, sí, el previo. El anterior. Bueno, todo esto me está llevando a la siguiente pregunta, ¿no? Estamos hablando de obsesión, estamos hablando de Thomas de Quincey nos lleva al opio, estamos hablando de los espacios en los lugares que nos definen por fuera del lugar en donde somos reconocibles para nosotros mismos. Bueno, pues yo quiero llegar, dando un salto un poco atrevido, a vuestros gabinetes de escritura. Y esta es mi última pregunta. Mi última pregunta es, ¿en dónde escribís? ¿Cómo lo hacéis? ¿A qué hora? ¿Bebiendo qué? O impulsados por qué tipo de sustancia, o la que sea, oxígeno, lo que sea. Por favor, contadnos un poco, si nosotros tuviéramos un lente metido en vuestros gabinetes, ¿qué podríamos ver en un día normal de escritura de Amalia y de Andrés? Pues, a ver, yo debo decir que tengo que distinguir dos maneras de escribir que llevan conviviendo más de 25 años en mi vida, es decir, la escritura creativa y la escritura profesional, periodística, en fin, en la que me he desenvuelto en los últimos años. Entonces, si tú enfocas mi escritorio, verás un Mac, un montón de archivadores, que es mi superagenda de 25 años, un montón de carpetas, y ahí es donde vi una silla muy incómoda que me encontré en la basura, la más incómoda que debe existir. Es una silla de estas redonditas, blanca, en la que es difícil dormirse. Ahí es donde escribo mis críticas, donde corrijo Revista Occidente o cualquier otra cosa, edito, bueno, hago el trabajo profesional, en este caso el escritor. Y ahí no suelo escribir poemas, yo nunca escribí poemas, casi nunca en una mesa. Suelo escribir en
cualquier sitio. Normalmente donde mejor me salen desde siempre era tumbada. La posición de cúbito supino es una de mis preferidas para escribir con lápiz, porque si no siempre la tinta no funciona. Entonces debo decir que he escrito tumbada, he escrito sentada, apoyada en un árbol, en un banco, en las circunstancias más insospechadas. No tengo un lugar de escritura, la escritura va conmigo. A veces he escrito, no he publicado en 10 años, pero mentalmente escribí mucho y todo eso va quedando ahí, a veces se materializa y a veces no. Y pertenezco a una familia numerosa, ¿no? 6 hermanos, creo que somos 5. Y bueno, no, antes de llegar a esa imagen, mi primera imagen de escribir era cuidando las vacas. O sea, yo estaba en el campo, yo siempre llevaba una libreta, porque se ganó con 8 años o 10 años, y mientras las vacas pastaban, pues yo escribía. Y luego, en aquella época de pobreza energética que vivía con mis abuelos, cuando yo tenía 8 años, y claro, apenas acababan de instalar la electricidad, y entonces por la noche no me dejaban tener la luz encendida. Yo ponía la lámpara a modo de hacer tienda de campaña en la cama y con una linterna y escribía, porque apagaban la luz no por el miedo a pagar la factura, a pagar mucho dinero, sino porque pensaban que si se usaba mucho se acababa. O sea, yo estaba convencida de que no había que abusar, porque esa maravilla que había venido a sustituir al carburo y a los candiles, te estoy hablando de los años 68, 67, 68, en un pueblo de Cantabria, en una aldea muy pequeñita donde acababan de instalar la luz en las casas, que no había. Entonces, claro, era un sacrilegio encender la luz y yo hacía como me encanta. Estoy acostumbrada a escribir en medio de una familia numerosa y de un bullicio enorme. Pues cuando vivíamos en Bilbao, toda la familia en una casa de 70 metros cuadrados con 2 o 3 televisiones, imagínate, pues no me molestaba en absoluto. Es más, cuando me independicé y me fui a vivir sola, a veces ponía la radio o una televisión de fondo, que no escuchaba lo que decían, pero porque ese sonido me resultaba familiar. Pero vaya, que escribir creación yo creo que es un gesto corporal también, que se escribe en cualquier lugar, ¿no? Pero mi mesa suele estar bastante ordenada y ya creo que es para el oficio del escritor, no para la creación de escritura. Nunca escribo un poema en el ordenador, por ejemplo, no he hecho jamás. Siempre... Bueno, no sé, a mí siempre me han fascinado mucho las historias de cómo escribían ¿Te suena que escribía de pie? ¿Quién escribía de pie? Sí. Me parece maravilloso. Yo solo he pensado, un día lo intenté, fue un desastre eso, ¿no? Es que ni escribía bien, ni siquiera, ¿no? Pero... No, yo la verdad me gustaría contar... un día cenando, que pensé que me iba a dar un infarto, y fui al médico, me dijo, usted tiene muchos gases. Me dijo. Ah, bueno, usted no tiene que dejarse ir, pues no puede retener estas cosas, tiene que echarlas. Y dije, bueno, pues lo voy a echar cuando estoy solo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando estoy solo escribiendo? Básicamente, puedes preguntarle a mi mujer que entra y dice, madre mía. O sea, si tienes un piquillo podemos morir todos. Pero aparte de eso, no hay nada en especial en el ambiente, digamos. Sí es verdad que uno siente como mucha curiosidad con el laboratorio, ¿no? Cómo lo hace, qué hace, ¿no? Y durante muchos años mentía, contaba cosas así un poco absurdas que hacía con... bueno, esto me recuerda mucho como la película esta de Lubitsch, la de Ser o no ser, ¿no? Que aparece el actor polaco, le dice a la actriz, ¿qué es de ese pececillo que usted siempre tiene en su estudio? ¿Qué pececillo? Que me ha dicho en la entrevista que tenía un pececillo, ¿no? Pues a mí me pasó que dije que ponía unas flores, no sé qué, en una entrevista,
y que se me reveló, la familia se estuvo descojonando de mí por darle un toque de color, porque realmente no sucedía nada en especial más que solo puedo trabajar por la mañana, mejor que por la tarde, que es lo que primero hago en el día, porque es, digamos, yo creo que ahí sí nos clasificamos todos los escritores en autores de crepúsculo o cuando trabajamos mejor, increíblemente mejor por la mañana, pero aparte de eso, nada, dejé de escribir a mano, que eso sí, la primera novela la escribí a mano. Es una cosa, este libro es curioso porque el libro de poemas sí lo escribí a mano, sentí la necesidad de volver a escribir a mano y fue como... ahí ocurrió algo, que claro, yo hablando de la profesionalización de la literatura y de la escritura, yo sentía que no quería... Algunos compañeros de generación habían escrito libros sobre la muerte de sus padres y aunque eran libros que a mí me habían gustado, yo no quería hacer eso, o sea, no quería escribir un libro sobre la muerte de mi padre lleno de trucos de escritor. Entonces la única manera que tenía de escribir un libro sobre la muerte de mi padre de manera más o menos no impostada era hacerlo en un lenguaje que desconociera totalmente, en un lenguaje nuevo y que me impidiera usar ningún truco, digamos, ¿no? Que me pusiera como en la casilla número 0 de la manera más rotunda posible, ¿no? Y por eso también, digamos, lo escribí a mano, que es todo un proceso. Tengo amigos que escriben a mano todavía, a mí me resulta increíble. Yo no sé cómo podría escribir hoy una novela. Una novela sí que sería absolutamente incapaz. Pero sí, es muy distinta, digamos, la forma en la que uno se relaciona. Hasta que no los pasé luego al ordenador, no era capaz de tener la más mínima distancia para trabajar con ellos. Así que aunque los escribí a mano, los trabajé al ordenador. Y no sé qué más decirte. Siento que ha sido un poco decepcionante. La verdad nunca es decepcionante. Esa es tu idea también, sí. ¿no? La verdad, la honestidad, ¿no? Es el momento para vosotros. Son vuestros. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que queréis comentar? ¿Algo que queréis subrayar? ¿Sí? Yo a Mario le quería pedir una cosa, que me leyera uno de los poemas de Piedrahíta. Ya que hemos hablado de granos y procedemos del campo, tanto tú como yo, pues ahora que las besanas de trigo, tanto en tu tierra como en la mía, son de granos transgénicos, ese poema hace referencia a cuando nuestros padres desinfectaban el grano de su propia cosecha anterior para sembrar. Este lo llama mucho gusto. El poema se llama Azul Piedrahíta. Pero me tengo que poner las gafas, aunque casi no lo sé. Seguro que no. Basta que no me las ponga. Como si fueras a sembrar el cielo, la piedra azul se disuelve en el agua y anuncia un horizonte de cosechas maduras. Entre la luz que hierve en las raíces, el aire es vulnerable olor a música mojada. Nuestros ojos, asombrados, al abrigo de los relámpagos, inventan palabras para soñar más tarde. Buscamos tus manos de alquimista, abril y las alondras, hundidas ya tus manos en un lugar sin estaciones, lento sosiego de cigüeñas lejanas. En el recuerdo crecen las espigas de tu ausencia, un rincón de ortigas y de escarcha en la ebriedad fecunda del sol. Todos los cuentos respiran lejanas huellas de nieve, levitación de huesos que han de venir, blancos contra el azul, y la necesidad de pájaros en todos los veranos. Azul Piedrahíta, para entregar un pedazo de cielo a cada surco, cuando todavía era posible pensar que estábamos cultivando nubes que iban a crecer en nuestros campos. Debo decir que este es un poema de duelo de la muerte de mi padre, precisamente, que era el alquimista que estaba preparando el trigo para sembrar.
No sé si la gente sabe, mucha gente a lo mejor no La sabe. piedra Lipe es una piedra azul que se machacaba, y al machacarla se volvía blanca, pero luego la echaban en el agua y el agua tomaba un tono azul, sí, bautizaban el trigo. Sí, sí. Y luego ya esos... Bueno, el poema siguiente yo exactamente le pregunté a mi madre para qué echaban piedra Lipe en el trigo y me dio una respuesta muy bonita. Mi madre me explica para qué usaban piedra Lipe. Dice: en el vano de la casa, estas son palabras literales de mi madre, se trituraban cristales azules mezclados con agua, se echaban sobre el montón de trigo. Se usaba para combatir la niebla. Aquella niebla eran falsos trigos de apariencia iguales a los sanos, pero sus granos negros se deshacían como el polvo. Si no se trataban, crecían sin control y acababan con los granos blancos. Hasta aquí las palabras de mi madre. Piedra Lipe, vitriolo azul, caleidoscopio de la memoria. Ningún evangelio me había explicado mejor lo que era la cizaña. Se le llamaba niebla a los... Yo tengo una pregunta para Andrés, porque has dicho que empezaste más tarde que otros compañeros a leer y como a meterte en el mundo de la literatura. Antes, ¿qué pensabas ser? O sea, ¿tenías en la cabeza una idea de yo de mayor quiero ser tal? Yo quería ser obispo. Es verdad, yo tenía un plan clarísimo, hacer el episcopado, pero me quedé frustrado. No quería, yo creo que fue, no quería hacer nada en especial, pero sí recuerdo como la tortura de leer. Por eso cuando te relacionas con los escritores, que por regla general no hay reglas, ¿no? Pero por lo general han sido niños lectores también y casi todos los escritores tienen infancias muy lectoras. Yo ahí sí soy un poco raro, ¿no? Porque yo lloraba de desesperación, de adolescente, no de niño. Mis 16 años lloraba. De la tortura, me suponía una tortura leer, era como insoportable, era muy nervioso. Yo creo que tenía que ver con el nerviosismo. Pero no quería ser, no quería ser. Los obispos lo recuerdo desearse el obispo. Me dio parecer muy molón el traje. Y dije, obispo. Pero aparte de eso no recuerdo nada. A mí me gustaría decir lo que decir antes, y no me quiero quedar con las ganas, que me interesa muchísimo, siempre me ha interesado la obra literaria de Andrés, precisamente por esa exploración que hace de los umbrales, ¿no? Y esa capacidad que yo envidio de empatía, de poder ponerse en los lugares del otro, pero de un otro que siempre está en el límite, ¿no? No es un otro cercano, sino hay una labor, esa tensión de ir a un personaje, pues eso, que está siempre ahí, al borde de esos abismos, ¿no? Y eso siempre me ha creado muchísima inquietud, ¿no? Algún distanciamiento del yo, pero a la vez te está llevando a lugares profundos del yo también, el ponerte en esa situación tan alejada. Muchas gracias, me inspiro como... No, pues... ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere compartir algo, preguntar algo, leer algo? Oponerse a arrojar algo. Esto, sí, yo voy a decir, ¿cómo interpretan ustedes las palabras de María Zambrano cuando dice que yo soy lo que me da la gana de ser? Vamos, para entonces, bueno, yo, como he dicho, conocí a María Zambrano y tenía un carácter muy fuerte, era una mujer con mucho carácter, con lo cual no conocía esas palabras exactamente, pero me pega muy bien el hecho que les dijera, porque ella era una rebelde frente a las circunstancias.
fue una pionera en muchas cosas en este país y es una de nuestras grandes filósofas, pero fue capaz de revelarse, por ejemplo, a su maestro, ¿no? A la que siempre se le cuelga el San Benito de discípula de don José Ortega. Y eso sucede un día que María Zambrano, que iba a sus clases, como las de Zubil y demás, va a su despacho y le enseña un libro que se llama Hacia un saber sobre el alma, y el señor Ortega, señalándose a sí mismo, dice: no ha llegado usted hasta aquí y ya quiere ir más lejos. Pues creo que era esa mujer, esa filósofa que pensó la posibilidad de ir más lejos en la filosofía y fue capaz de hacerlo, sí. Y por supuesto fue más lejos que las circunstancias, un poquito más allá, ¿no? Y a través de la poesía muchas veces, ¿no? Sus conceptos de filosofía y poesía siempre unidos, ¿no? Y ese profundo...